Sean bienvenidos al primer episodio de este maravilloso podcast llamado Mesa de Análisis. Mi nombre es Alan Peso y soy quien los va a acompañar en este recorrido donde hablaremos un poco de la actualidad del mercado argentino y también de lo que está sucediendo en todo el mundo en materia económica. Por supuesto, vamos a intentar darle un énfasis más coloquial para que todos puedan comprender con lujo de detalle el mundo de las finanzas. Y por qué no, aprender, ¿no? Un poco más cada día de este mercado que nos rodea y que tantas incógnitas nos deja a veces. Si esto es un poco lo que estás buscando, déjame decirte que acá, en Mesa de Análisis, vas a encontrar respuestas a esas preguntas que van seguramente surgiendo durante la semana, porque acá está la mesa donde se ordena la economía. Por supuesto, no voy a estar solo, ya que me acompaña, como siempre y ya desde hace algunos años, mi querido Juan Pablo Bandoli, quien es licenciado en finanzas y asesor financiero en Balance, quien cuenta con más de 5 años de experiencia en el mercado y por supuesto también cabe aclarar que es idóneo ante la Comisión Nacional de Valores o la CNV, que esto no es un detalle menor, ya que bueno, en la mesa van a escuchar probablemente a alguien que tiene mucha experiencia y sabe sobre el mercado. Y bueno, aprovechamos también un poco para enviar un saludo, ¿no?, a los colegas de Balance que seguramente nos están siguiendo del otro lado. Muchas gracias amigos y familia por el aguante de siempre. Les recordamos que ya somos más de 3.000 seguidores en nuestros canales. Y bueno, seguimos creciendo de a poquito día a día. Sin mucho más que decir, me gustaría empezar a contar un poco sobre este nuevo formato y de qué manera vamos a desarmar lo que pasó, lo que viene y lo que realmente importa en los mercados esta última semana. Pero bueno, antes de arrancar, asesor Bandoli, quien está acá presente, ¿cuáles son sus sensaciones por este primer podcast? ¿Algún mensaje que quieras dejar antes de comenzar o lo que quieras compartir con la gente? Bienvenido como siempre y bueno, te escuchamos. Exactamente, Alan, la verdad que es un gusto estar acá, que estemos los dos juntos, me pone bastante contento poder arrancar esto, dado que es un proyecto que hace bastante tiempo, ¿no?, que veníamos planteando. La realidad es que veníamos con muchas ganas de hacer esto porque yo creo que hay algo clave, que es falta información clara y precisa, porque tenés información bastante mala o información muy técnica. Y hay que tratar de llevar de la gente, a ver que está del otro lado gestionando su patrimonio, la última información o el qué vamos a poder hacer, cómo administrar, llevarles un poquito del mercado financiero a la gente, pero de la forma más clara posible. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que agarrar, lograr, y en parte con esto yo sé que nos vamos a divertir, que creo que es lo más importante. Vamos a divertirnos nosotros, la vamos a pasar bien y le vamos a llevar a la gente, que creo que del otro lado se va a llevar un buen contenido por nuestra parte. Bueno, eso sin dudas, creo que la idea también un poco del podcast es que sea muy conversacional, muy llevadero, para que también el público del otro lado se sienta parte y sepa lo que es formar parte justamente de esto, ¿no? Lo que llamamos la mesa, de bueno, aprender, conocer, preguntar. Yo de este lado voy a estar también como alguien que no conoce tanto, como alguien que quiere saber, quiere aprender. Así que me parece espectacular como lo planteás. Y creo que estás dando en el punto con esto de o hay mucha información o hay poca información. O sea, no suele ser muy difícil encontrar el punto medio. Y viste que mucha información desinforma, poca información también. Hay mucha fake news dando vueltas siempre. Entonces es muy importante esto que mencionás y me parece bárbaro. Bueno, destacarlo también y empezar un poco a hablar de lo que pasa en la semana, lo que pasó, lo que va a venir también. Creo que esto es un poco lo que queremos dejar a la gente. En definitiva vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, ahora nos lanzamos con Estados Unidos, pero después se va a venir Argentina. O sea, ustedes saben cómo es esto, que viene cambiando todo. Lo lindo de la ciencia económica, o por qué yo me elijo dedicarme a esto, es porque justamente a diferencia de una ciencia exacta, acá dependemos de la interacción entre los seres humanos. Y eso es el libre albedrío, entonces vos no podés predecir qué va a hacer la persona. Por eso, por más modelos, por más cuantificación que vos le puedas hacer a las cosas, es imposible predecir qué es lo próximo que va a pasar. Entonces uno trabaja con hipótesis y eso es un poco lo que vamos a hacer, analizar qué pasó y tratar de hacer algunas hipótesis a futuro. Perfecto, me encanta. Bueno, hablando un poco de esto justamente, hoy vamos a tocar un par de temas relacionados con Estados Unidos, con las S&P. También, bueno, un poco también lo que es el mercado argentino, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Vamos a charlar un poco sobre la inteligencia artificial y algunos otros modelos que están dando vueltas. ¿Te gustaría empezar hablando un poco de lo que está pasando en Estados Unidos, del mercado de Estados Unidos? Arranquemos directamente con Estados Unidos, vamos de lleno con Estados Unidos. Vamos a hablar en principio de lo que es
el recambio de la Fed, vamos a hablar un poquito de qué se trata la Fed, qué es lo que se viene y ligar eso con inteligencia artificial para ver cómo la IA se desacopló o desacopló, mejor dicho, al mercado de la economía real y ahora se está volviendo a acoplar. Para mí son dos puntos muy importantes y es clave a quien Trump designe como sucesor de Powell. Y después vamos a hablar cómo puede llegar a impactar algo que estuvo viendo en estos últimos días el mercado con mucha atención, que es tema Japón. Perfecto, Juanpi, súper claro. Déjame que te acerque un segundito al micrófono, que estamos teniendo un poco de eco ahí. Sepan entender del otro lado, perdón, es nuestro primer podcast, estamos todavía entendiendo cómo funciona este mundo y viendo de qué manera podemos ajustarlo para que quede cómodo para todos. Y una cosa más que quería decir ya para cerrar y ya nos metemos de lleno con todos los temas de la semana. Con Juanpi estamos en una batalla constante con nuestra idea, ¿no?, que tenemos en este podcast, que la batalla es contra el dinero abajo del colchón. De esto se trata un poco, ¿no?, este podcast, de contar y informar sobre dónde se puede invertir, qué inversiones se pueden hacer, por qué sí, por qué no, qué es lo que es recomendable hoy en día, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y me gustaría, Juanpi, que cuentes un poco acerca de esto, ¿no?, de lo mucho que a veces se tiene miedo al ahorro, a la inversión, como que siempre se juega por el ahorro, por, bueno, me guardo este poquitito para mí, me aseguro este montoncito de dólares que tengo, ya sea de, no sé, alguna inversión que hice, o alguna casa que heredé, o alguna venta grande que tuve, o bueno, mismos ahorros de toda la vida, ya que clientes hay de todo tipo y oyentes del otro lado también, de todas las edades, y gente que quizás recién está empezando y quiere aprender a invertir, y gente que ya tiene su capital generado por un lapso de unos cuantos años. Así que, Juan, me gustaría que me cuentes un poco esto, ¿cuál es la batalla que estás dando vos contra el famoso ahorro abajo del colchón? Mi competencia, estando en Balance, no es Bull Market, Cocos, no es Galicia, no es Santander, a quienes les mando un gran saludo a todos. Conozco muy buenas personas de esas entidades, sino que mis enemigos es el dólar abajo del colchón. No soporto que la gente tenga dólares en caja de seguridad, ¿sí? Entonces yo siempre digo, al miedo se lo combate con información. Como al miedo se lo combate con información, yo acá vengo a bajar esa información compleja a tierra para que todos sepan cómo administrar su cartera de inversión, sean o no clientes, porque esto es abierto para todos. Bien, perfecto, eso es súper claro. ¿A qué te referís, Juanpi, con dólares abajo del colchón? Por ahí me imagino, me pasa a mí, ¿no? Por ahí tengo un familiar que tiene una inversión, que vendió una casa, que tiene mismo un negocio, una pequeña pyme, que no sabe dónde poner ese dinero y se afía al dólar como que fuera su método de ahorro número uno. Incluso hay gente que también ahorra en pesos. Imagino que irás por ese lado. Exactamente. A ver, mirá, lo único que te voy a cuestionar ahí es gente que ahorra en pesos. Hay gente que quizás hace plazos fijos, pero el argentino jamás ahorra en pesos. Ahorra en dólares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos con el dólar y listo, no hacemos nada? No. El dólar es no una moneda y hasta hace un tiempo, quizás si vos me decís cuando estaban Greenspan o el otro Paul Volcker en la Reserva Federal, me sentía más seguro, pero cuando la Reserva Federal pierde esa independencia que tenía en su momento, el dólar deja de ser un refugio de valor, porque si vos llevas a ver un dólar de 2001, hasta acá tiene un casi 75% de inflación acumulada. Sí, o sea, en Argentina uno dice, che, 75% no es nada, venimos de años, este año vamos a cerrar en 30%, pero el año pasado estuvimos en 300%, el anterior estábamos en 190%, o sea, vamos a decir, che, que es 75% del 2001 hasta acá. Bueno, para que te des una idea, yo con $100 en el 2001 en Estados Unidos, yo viajaba y me compraba 75% más de cosas de las que me compro hoy en Estados Unidos con esos $100. Bueno, mismo en el mercado estadounidense también es una catástrofe esto de la inflación. Lo que para nosotros es algo común, para ellos también es como una gran noticia que necesita un cambio urgente. Exactamente, allá, a ver, en Estados Unidos, un poco el sostenimiento del déficit fiscal que hubo desde prácticamente Bill Clinton, que Estados Unidos no tiene superávit fiscal. Lo que termina pasando es que se prioriza el tema de la estabilidad de Estados Unidos. Desde 2008 hay un cambio de paradigma a nivel mundial, ¿no? Donde los bancos centrales se ponen mucho más dovish, es decir, se pone mucho más a ver el tema del empleo que a ver el tema de lo que es la inflación.
Y bueno, la inflación iba en cero, hasta que en la pandemia prácticamente se dispara la cantidad de dinero, se llevan las tasas de interés al 0%, y eso obviamente sostuvo en ese momento lo que fue la actividad económica. Pero posteriormente a eso quedó un desastre financiero en el mundo, donde vos tenés dos casos. A ver, el de Europa, que la inflación la bajaron rápido a costa de una economía que prácticamente no crece y está estancada. Si vos mirás las economías alemanas, francesas, Reino Unido, Italia, están todas estancadas hace años ya que esas economías no crecen. Quizás la única que está en crecimiento es España, pero porque está llenándose de población, no por otra cosa, ¿sí? O sea, si yo tengo más población, obviamente voy a generar una mayor actividad económica, y eso le va a traer otros problemas, como un aumento de gasto público mucho más alto, sobre todo para lo que es... También, ¿no? Sí, el desempleo en España se sitúa en niveles del 15% aproximadamente, es altísimo, ha bajado del 20% que estaba, pero el español, a ver, si uno mira la vida promedio del español, vive en un cuarto compartido con, aunque sea una persona más. Sí, o sea, sí, no hay... vos y yo creemos que nos consideramos jóvenes todavía y ya vivimos solos y no compartimos la casa con nadie. Bueno, muchos colegas nuestros, amigos, compañeros han ido a España, y yo, mi amigo Valen, que tengo allá, que te mando un saludo enorme, él tuvo que compartir cuarto durante mucho tiempo, teniendo un buen trabajo, con un buen salario, y aún así compartir cuarto por una cuestión de los alquileres, de lo que sale también vivir allá, y también con el tema del desempleo tuvo que volverse. Es que eso es lo que viene pasando afuera, y lo que creo que va a empezar a darse a nivel mundial. Y por eso, volviendo un poquito al tema, es importante que, bueno, uno si tiene ahorros los vaya cubriendo. Y entonces, a ver, yo para ir introduciendo un poco al mercado, ¿sí? Lo que es esto último que viene pasando, venimos en una situación donde el mercado americano, ¿sí? Cuando yo, para los que recién se estén incorporando hoy y no me hayan seguido en mi canal, les quiero decir que el mercado americano es sinónimo de decir el S&P 500. Cuando uno se refiere al S&P 500, estoy hablando de un índice que incluye a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y ahí lo que podemos tener en cuenta es que teníamos un S&P 500 que fue dominado por compañías tecnológicas. 47% del índice llegó a compañías tecnológicas, algo que en 2004 era imprevisto. Era impensado. Vos pensás que antes las principales compañías eran General Electric, General Dynamics, la otra, bueno, una de estas que no me acuerdo el nombre, pero después estaban Verizon, ese tipo de compañías, si la tecnología no era tan emergente. Coca-Cola ocupaba un lugar grande, los bancos también. Después, ¿qué pasó? Las compañías tecnológicas empezaron a tomar cada vez más preponderancia en los índices. Para que se entienda, el S&P 500 lo que hace es ir corrigiendo por market cap, es decir, una vez que tenés a las 500 compañías que van a integrar el índice seleccionadas, aquellas que van teniendo una mayor capitalización de mercado, market cap, ¿sí? Que básicamente es el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones que hay en circulación, es decir, cuánto vale en real la compañía si yo quiero comprarla toda ahora en el mercado. Bien. Se fue ponderando cada vez más por compañías tecnológicas, a puntos tales que Nvidia llegó a valer 5 trillones de dólares, ¿sí? Lo que en Argentina sería 5 billones de dólares, ¿no? En Estados Unidos es trillions. Sí, se calcula distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, después de la pandemia, vos tenías una economía, de tasa de interés al 0%. Básicamente, ¿qué es tasa de interés al 0%? El gobierno de Estados Unidos por su deuda pagaba 0. Le prestaban la plata y no pagaba nada, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué se da? Porque si vos bajás la tasa de interés, las empresas salen a tomar deudas, salen a financiar nuevos proyectos. Lo que en un libro de facultad te dice, cuando el WACC es menor al costo de financiamiento, vos aprobás un proyecto y lo hacés. ¿Por qué? Porque un proyecto hoy en día saben todos que no se hace con caja, con dinero propio, sino que se financia. Y lo que se dice, bueno, si lo que me rinde el proyecto es más alto que mi costo de financiamiento, lo hago porque en definitiva estoy creando valor para la sociedad. Claro. Entonces, si baja la tasa de interés, motoriza la economía. ¿Qué es lo que pasa? O es la contrapartida de esto, porque si vos mirás, bueno, entonces bajemos la tasa de interés. Claro, no bajamos poniendo gente. Porque del otro lado, si vos calentás mucho la economía, haces que una gran cantidad de dinero circule, ¿sí?
y vos aumentás la velocidad de circulación del dinero, vos terminás generando inflación. Claro, de la misma manera que si fuera, por ejemplo, emisión. Exactamente, porque hay que entenderlo así. Cuando la Reserva Federal baja la tasa, también está inyectando dinero. Claro. La Reserva Federal, para los que recién están sumando, lo que tiene es un mecanismo donde al principio, ¿sí?, fija la tasa de interés de corto plazo, la tasa de interés a 24 horas de créditos entre bancos. Eso es lo que hace la Reserva Federal. Cuando dicen la Fed subió las tasas y la lleva ahora, está en un rango de 4 a 4,25. ¿Qué significa? Que yo soy Bank of America y necesito liquidez de corto plazo y voy y le pido a JP Morgan y JP Morgan me puede dar entre esas bandas, entre 4% y 4,25. ¿Por qué es tan importante? Porque es la parte más cortita de la curva de rendimientos. ¿Qué es la curva de rendimientos? Básicamente, si vos tenés distintos instrumentos de deuda en Estados Unidos, ¿sí?, que es lo que es el mercado de repos, que es esto que estoy describiendo acá. Después tenés lo que es los bonos del Tesoro Americano, y el Tesoro Americano emite bonos a 13 semanas, a 3 meses, a 6 meses, a un año, a 5, a 10, a 20 y a 30. Sí. Si vos ponés en un eje cartesiano, ¿no?, eje X y eje Y. Sí. Vos en el eje Y, o sea, el que va vertical, para que se entienda, le ponés ahí el rendimiento. Y en el eje X le pones el plazo, como te dije, 5, 10, 20, 30 años, Sí. y vos lo pones un punto, vas a terminar haciendo una curva. La famosa curva. La famosa curva de rendimientos. Entonces, la Reserva Federal, ¿qué es lo que hace? La Reserva Federal aplica dos métodos. El primer método que aplica la Reserva Federal es un método en el cual la tasa de interés de corto plazo la fijan ellos, y ahí sí te ponen un rango de tasas. Los bancos pueden prestarse entre ellos entre esta tasa y esta tasa, ¿sí? Después, que esa es la que se fija en las reuniones, ¿no? Hay aproximadamente, creo que son entre 8 y 10 reuniones al año hace la Sí, que se Reserva van Federal. dando en el año y son noticias en todos lados. Y porque siempre justamente es que va a hacer Estados Unidos con la tasa. Y eso también marca la trayectoria de los mercados. De esa manera reaccionan. Es el día más importante, o en estos últimos 2 años no lo fue, porque ahora quiero ir a eso. Pero es uno de los días más importantes y va a empezar a ser muy importante de acá lo que se viene. Bien, perfecto. En definitiva, después de eso, la Reserva Federal, ¿qué es lo que hace? Para controlar el resto de las tasas de interés, porque las otras tasas de interés son bonos que cotizan en el mercado. Sí. Así como yo me pongo a comprar en un broker obligaciones negociables de YPF, y si compro muchas hago que suba el precio y baje la tasa, allá en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿sí? Son fondos que operan entre ellos, bonos del Tesoro Americano, y lo que terminan haciendo es lo siguiente. La Reserva Federal, para controlar ese tipo de interés, ¿qué hace? Quiere bajar las tasas, entonces ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a comprar bonos, Claro. para que suban los precios de los mismos y bajen los rendimientos, ¿sí? No son inversamente proporcionales exactos, ¿sí? Porque hay algún concepto que se llama Macaulay Ratio, pero es más complicado. Pero sí, hay que pensar eso, que cuando sube el precio de un bono porque es más demandado, baja la tasa de interés y viceversa. Entonces lo que termina pasando es que la Reserva Federal, cuando compra esos bonos, ¿qué hace? Emite dinero en el mercado, ¿sí? Bien, ¿eso no genera inflación? Ese es el punto. Ahí va. Entonces, cuando la Reserva Federal quiere estimular la economía, como en el caso pandemia, todo el mundo guardado en su casa, todo el mundo en su casa sin hacer nada, no consume porque se presume el fin del mundo, ¿qué pasa? La Reserva Federal tiene que salir a buscar cuál es el método para decir reactivo la economía y no se me muere todo acá. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Te llevo la tasa del 0% y te triplico prácticamente la cantidad de dinero. ¿Cómo hace para triplicar la cantidad de dinero la Reserva Federal? A diferencia de lo que es Argentina, donde, a ver, acá básicamente el Banco Central le presta plata al Tesoro y el Tesoro jamás se la devuelve, o jamás se la devolvía hasta que llegó Milei. Sí. Lo que termina pasando es que allá la Fed, para inyectar plata en el mercado, compra bonos en el mercado secundario. Okay, eso lo hace la Reserva Federal de Nueva York. Entonces, lo que pasa es que ahí emiten ese dinero. En pandemia se emitió un montón de dinero y la inflación saltó de deflación del menos 1% aproximadamente al 9% en 2022. A partir de ahí la Fed tuvo que hacer el proceso contrario, subir las tasas de interés. Claro. Y vender bonos. Si vos vendés bonos, yo retiro dinero del mercado, esa liquidez sobrante la retiro y
pongo dentro del mercado, ¿sí? Bonos y saco esa liquidez. Entonces, lo que termino haciendo es un efecto de suba de tasa de interés que para la economía real me empieza a caer la actividad económica. Claro. Entonces sí, el mercado... Suba de interés, la gente y las empresas... Y muchas empresas cancelan un montón de proyectos. Claro. Sí, entonces dejan de financiarse, se van los inversores de capital riesgoso, porque ahora los activos más con menor riesgo rinden mucho más, ¿sí? No es lo mismo un bono del Tesoro americano que me rinda 4, que me rinda 0, que me rinda 4. Si me rinde 4, yo la inversión antes un poco más riesgosa que tenía en 4, me la paso el Tesoro americano. El que estaba en un 4%, el que estaba en algo un poco más, más riesgoso, se pasa a algo más seguro, porque va rindiendo todo un poco más. Y así los activos de riesgo empiezan a caer porque se empiezan a vender, ¿sí? Eso hace, por ejemplo, que la gente o mismo el inversor, ya sea una empresa o sea en particular, busque otro tipo de mercado, un mercado más emergente, como por ejemplo la Argentina en los últimos años. Exacto, o sea, sería así, en este caso sería lo contrario, buscas algo más seguro, es decir, por eso cuando sube las tasas de Estados Unidos, vos tenés el mundo se asusta, por así decirlo, porque el capital se va a Estados Unidos. Si la primera potencia mundial me empieza a pagar más, y es libre de riesgo, y salgo de bonos. No, Argentina no, porque está en otra liga, más abajo, ¿no? Sí. Argentina está en la D, acá estamos hablando de la B nacional y la primera división. Sí. Exacto. Entonces me voy de bonos de Brasil, México, Corea, bonos europeos y me voy a Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿qué pasó? La Fed empezó un proceso de suba de tasas de 0 a 0,25. Después fue subiendo de a 75 puntos básicos, algo que no pasaba desde la época de Paul Volcker en los 80, cuando la inflación en Estados Unidos se fue al 18%, ¿sí? En este caso nos fuimos al 9%, pero fue rápido. O sea, estamos hablando de un fenómeno que no se da hace 40 años. Exactamente, exactamente. La Fed sube la tasa de 0 a 4,75, el límite superior. No era 4,50, 4,75. Esto en el medio, cuando vos tenés una suba tan agresiva de tasas, ¿qué es lo que pasa? Había mucha gente, esto está pasando ahora en Argentina, que se había endeudado, ¿sí? Muchas empresas que se habían endeudado, muchos bancos que se habían puesto en títulos más largos, ¿sí? Sí. Y cuando tenés una suba de tasas tan agresiva, la gente que se endeuda a tasa variable, que empieza a ver, che, me está subiendo el interés. Y cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, a alguien que tiene un sueldo que no le aumentan, porque en Estados Unidos la inflación no se ajustan los salarios por inflación, claro. ¿Qué es lo que empiezan a ver? Che, esperá, no puedo pagar el crédito. Y estoy súper recontra endeudado. El auto, la hipoteca, el viaje, estoy súper recontra endeudado. Que eso entonces, es algo común allá, ¿no? Esto del es algo súper común. Porque en cierta parte funciona. O sea, sí, me puedo endeudar para tener un auto, tener, claro. O sea, eso 60, 70, 80% del PIB es crédito. Claro, Argentina 5 o 6. Es una locura lo caído del mapa que está. Pero bueno, en definitiva, ¿qué pasa? Vos tenés muchas compañías que les aumentan la tasa de interés y dicen, che, no puedo pagar los intereses, no puedo refinanciar la deuda, me quedé fuera del mercado. Bueno, tengo que bajar la persiana. Entonces ahí empieza a ponerse un proceso donde el mercado se pone complicado. Tuviste problemas bancarios, ¿sí? Empezó en Suiza con el caso de UBS, que era un banco suizo que tenía un montón de títulos americanos de largo plazo. ¿Qué pasa? Estaba metido en esos títulos, estaba metido también en bonos, tenía bonos latinoamericanos que rendían un montón, suben las tasas de interés, caen los precios y se le destruye el balance. Entonces el banco lo tiene que... Perdón, no era UBS, era el Credit Suisse, que después el UBS compra el Credit Suisse para salvarlo. A partir de ahí empiezan a caer bancos en Estados Unidos, como por ejemplo el Silicon Valley Bank. Claro, sí, que eso fue histórico también. Que no fue un nivel de Lehman Brothers en 2008, pero ahí la Reserva Federal salió enseguida a inyectar liquidez y a frenar esto. Todo la liquidez que la Reserva Federal había sacado con el esfuerzo de un año, en 2 semanas la volvieron a agregar. JP Morgan salió a poner plata a comprar estos bancos regionales y salvaron ahí el mercado. Y era un momento muy complicado para la economía de Estados Unidos. ¿Pero qué surgió? Fines de 2022, principios de 2023, que le dio al mercado americano 2 años seguidos de bull market hasta ahora. Surge la inteligencia artificial. En el momento que sale el ChatGPT, se pone a hablar todo el mercado de una tecnología que ya existía. Sí, hace muchos años. El ChatGPT hizo que se empiece a monetizar realmente
y que todos la empiecen a ver y decir, che, esto me puede servir. Entonces, al principio, todas las empresas tecnológicas se empezaron a subir. Explotaron, volaron las empresas tecnológicas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, bueno, empezó a pensar, saber si esto tenía viabilidad o no. Entonces, lo que termina pasando es que agarraste e hiciste data centers gigantes. ¿Por qué? Porque primero las empresas dijeron, che, esto es solo ChatGPT y es solo algo para que se diviertan los nenes en la casa, para probar una materia o algo así. Sí, para paviar y... Bueno, se empezó a ver que se empezó a usar en todas las industrias. Lo usan los bancos, lo usa Coca-Cola, lo usa General Electric, lo usa la Lockheed Martin, lo usa todos a nivel industrial para bajar costos. Y bueno, Estados Unidos va a una economía de baja de costos. Mismo a mí me pasa trabajando en empresas que herramienta o software digital que no aplica una inteligencia artificial queda atrasada en el mercado totalmente, que es un poco lo que hablamos el otro día de Salesforce. Salesforce es un CRM que hoy se está dejando de usar a similitudes como por ejemplo CRMs como Zoho, HubSpot. HubSpot creó su propia inteligencia artificial y fue un plus para las empresas que devoró totalmente el mercado. Entonces, esas cosas suelen pasar cuando las empresas no se adecúan y no se actualizan con el tema de la Vos inteligencia mismo me artificial. dijiste que se comió a Salesforce. Sí, exactamente, sí, se comió el mercado. O sea, cómo enseguida le tiran para abajo, como le pasó a Globant. ¿Qué pasó a Globant? No pudo meter su modelo de inteligencia artificial, se lo comieron las grandes tecnológicas. Chau. Nosotros teníamos un proyecto en su momento bastante bueno con inteligencia artificial. ¿En cuánto tiempo quedamos afuera? Hoy cuántas IA hay que nos replican lo que hicimos allá con Brunito, que le mandamos un gran saludo. Un saludo a Bruno. Sí, eso es verdad. Hoy creo que la empresa que no se actualiza, no atrapa la ola de la inteligencia artificial, queda muy desfasada. No solo en cuanto a las posibilidades y las oportunidades que tenga, sino que su competencia misma se la come. Como por ejemplo pasó con ChatGPT, que empezó a generar todo lo que es generación de imágenes, resolución de videos, etc. Y Google sacó Nanobanana, sacó su propio modelo como Gemini, que en un momento empezó siendo muy arcaico, pero después empezó a crecer, al punto de ser hoy su principal competidor en cuanto a inteligencia artificial. Vos que tenés experiencia corporativa, ¿cuánto se reemplaza de los costos en esto? O sea, se reemplazan los costos, así que bajen todos los costos. Claro, bueno, o sea, a ver, una empresa puede reemplazar hasta un 70%, según estudios, 70% de sus tareas manuales con automatizaciones y con inteligencia artificial, que es un poco lo que yo me dedico a hacer en las empresas. Entonces, si una empresa realmente quiere y tiene ganas de hacer esa transformación, la puede hacer. Entonces, recordemos que no solo hablamos de tiempo, sino que hablamos de gestión y de inversión en cuanto al capital que se le puede aportar a la empresa. Entonces, si una empresa tiene 70% menos de tareas manuales, también tiene un 70% menos que invierte en personal o quizás en herramientas que hacen distintas funcionalidades que se puede reemplazar solo con una. Entonces sí, o sea, la inteligencia artificial hoy creo que es clave, es muy importante. La IA llega para cambiar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas, ¿sí? Las 7 magníficas, Nvidia... ¿Cuáles son, Juanpi, las 7 magníficas? Nvidia, Google, Amazon, Apple, Tesla y Meta, ¿sí? Son las 7 magníficas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, empiezan a decir, vamos a meterle rosca a esto. Cuando empieza a usar todo el mundo masivamente inteligencia artificial, entre medio sale OpenAI, por ejemplo, ¿qué empiezan a decir? ¿Cómo se procesa la inteligencia artificial? Y acá nos metemos ya en lo que es el mundo corporativo de la IA. Empiezan las empresas a hacer data centers, ¿sí? Sí. A tener que demandar cantidades y cantidades de unidades de procesamiento para poder llevar adelante la inteligencia artificial. Y acá descubriste un nuevo mundo. ¿Por Bien. qué? Es un negocio también. Es un negocio. Sí. ¿Quién lo empieza esto todo? Nvidia en 2013 lanza CUDA, ¿sí? Que era básicamente una plataforma para poder... No una plataforma, sino una especie de, vamos a decir, si Bruno me está escuchando acá, esto me mata, pero bueno, una especie de lenguaje o... ¿cómo se llama? Un framework, creo que se dice así. Se dice framework. Donde se puede desarrollar ahí los modelos de inteligencia artificial. Después, las grandes tecnológicas empezaron a decir, bueno, listo, yo empiezo a hacer mis data centers. ¿Qué son los data centers? Viene una empresa más chica de que quiere lanzar su modelo de inteligencia artificial, ya sea para vender, para comercializar o para simplemente tenerlo acá, o una empresa de tecnología. ¿Y qué tiene que decir? Che,
Yo todo esto necesito algo para procesarlo. Ejemplo, Netflix, Mercado Libre. Yo todo esto necesito procesarlo. ¿Y cómo lo proceso? Si no tengo esa unidad de procesamiento que necesito. Yo soy Netflix y me tengo que poner a hacer un data center. Bueno, si lo hago, perfecto. Ahora no. ¿Dónde encontrar la solución? En los data centers. ¿Sí? ¿Quién alimentó a los data centers que hoy tienen inversiones de 400.000 a 600.000 millones de dólares? Vos pensás que en Argentina una inversión que estamos hablando muy grande, que nunca llegó, como lo fue la planta de gas licuado, fue de 30.000 millones. Acá estamos hablando de 400 a 600.000 millones de dólares en data centers. ¿Y quién abastece todos esos data centers? Nvidia. ¿Sí? Con el Blackwell hoy en día, ¿sí? Antes con el H20 se llamaba, creo. Pero prácticamente con su procesador Blackwell, ¿sí? Que es el último que sacaron, Nvidia tiene la mayor potencia de procesamiento de datos del mundo. No hay un chip que sea como el de Nvidia. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas compañías, ¿sí? Las tres que desarrollan data center principales son Google, Amazon y Microsoft, ¿sí? Después, si uno quiere, está Oracle. Pero estas son las tres principales. En este último tiempo estamos viendo que el data center lo que tiene es que para hacerlo más eficiente hay una compañía de estas que sacó un tipo de procesador que lo que hace es, dentro de los data centers, no es el GPU de Nvidia, se llama TPU. TPU. ¿Qué es TPU? Lo que hace es una multiplicación de matrices, que lo que hace es que, en definitiva, para que se entienda bien y no meterme muy técnico, te hace más eficiente el uso de los procesadores de Nvidia. Entonces lo que hace es, yo puedo tener un data center 100% con Blackwell de Nvidia. Voy a estar muy bien, pero lo puedo hacer más eficiente en cuanto a consumo energético y procesamiento de datos con los TPU de Google, ¿sí? Entonces el otro día Nvidia sacó, esto fue el martes miércoles, cuando se dio el boom de los TPU de Google, sí, que no sé por qué ahora sale boom si esto ya existía hace 2-3 años. Sí. Ahora fue una novedad para el mercado, esto ya existía, esto se venía siguiendo. Lo que saca Nvidia es, bueno, no es Nvidia o Google, es Nvidia y Google. ¿Sí? Entonces, bueno, Google tiene hoy en día los data centers con mejor eficiencia. Porque vos tenés que pensar que esto no solo despierta la industria tecnológica, esto abre la puerta a miles de industrias, ¿sí? A miles. ¿Como cuáles, por ejemplo? La energía. Hasta hoy veníamos con el tema de energías renovables, que bueno, vamos a reemplazar energía solar, energía eólica. Eso se terminó. Tiene que volver la energía nuclear. Tuvo un boom hace un par de años y es verdad que hoy no se habla tanto. No es que se terminó de que no se va a usar más, no alcanza. No, obviamente, sí. De hecho, el año de la explosión de la inteligencia artificial va a ser en 2028. Okay. En 2028 los data centers, que tardan más o menos en construirse unos 36 meses, 48 meses, va a ser el año donde se va a poner en práctica todos esos grandes centros de cómputo de datos. Porque eso es interesante notarlo entonces, porque significa que de acá a unos 3 años hay que invertir fuerte en empresas relacionadas a inteligencia artificial. Y ahí vamos a ver si todas las inversiones que están haciendo dan sus frutos o no dan sus frutos. Porque ahí es donde me quiero volver acá y engancharlo con el tema que venía hablando de la Reserva Federal para ir dándole un cierre ya. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Vos tenés hoy en día la energía que se consume en un data center es superior a la de muchas ciudades de Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando de grandes ciudades. Estamos hablando de un Dallas. Estamos hablando de un San Antonio. ¿Sí? Estamos hablando de ciudades muy grandes. El consumo de energía es muy, muy, muy grande. Sí. Y muy importante también en cuanto a las industrias. Exactamente. Ok. Básicamente, para que se den una idea rapidito de lo que es la cadena de inteligencia artificial, vos tenés una compañía que es ASML, que es la que fabrica las máquinas, tiene una tecnología única en el mundo, que es la que fabrica las máquinas para procesar los microchips, ¿sí? ASML esas máquinas se las vende principalmente a Taiwan Semiconductor, porque después tenés otros productores de chips, como por ejemplo, bueno, en su momento era Intel, Samsung, ¿sí? Pero vos tenés a Taiwan Semiconductor, que es la que hace los chips para Nvidia, bueno, también la hace para Apple y para Qualcomm.
que ellos diseñan los chips, pero se Sí. lo mandan a hacer a Taiwan Semiconductor. ¿Qué es lo que pasa Bien. con Taiwan Semiconductor? Justamente como el nombre lo dice, ¿dónde está? En Taiwán. Entonces, Taiwán es el Cuba para China, como si fuera el Cuba de Estados Unidos, para China es eso. Sí, sí, sí. China quiere bloquear la isla de Taiwán, saben que no lo pueden hacer porque por eso Estados Unidos tiene tan enfocada a la séptima flota del Pacífico ahí, al Comando Indo-Pacífico. El día que China se mete en Taiwán, se arma la Tercera Guerra Mundial. ¿Vos pensás que Estados Unidos puede situar a una fuerza en la parte del mundo que quieran en 48 horas? Los que dicen que China está con el portaaviones Fujian y demás, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, o sea, 11 fuerzas de reacción, 11 grupos de portaaviones acompañados por destructores, fragatas, submarinos que pueden llegar a cualquier lado del mundo en 48 horas. Entonces, ahí es donde, bueno, se pone el freno. ¿Qué están haciendo ahora? La Casa Blanca, esto empezó con la administración Biden, puso una millonada de dinero en Taiwan Semiconductor. ¿Para qué? Para que mude toda su producción desde Taiwán hacia los desiertos de Arizona. Si uno pone en Google las imágenes de cómo está construyendo Taiwan Semiconductor sus fábricas en Arizona, va a haber prácticamente una ciudad que está haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá? Recién en 2028 Taiwan Semiconductor va a tener una capacidad de producir chips a los niveles masivos que lo quiere o que lo necesita Estados Unidos, ¿no? Porque hasta ahora vos tenés a Intel fabricando en Estados Unidos, pero bueno, sabemos que Intel es una compañía que viene con bastantes problemas, nunca se pudo adaptar a la inteligencia artificial, tenías al CEO tuiteando cosas de la Biblia cuando la compañía se caía a pedazos, en una industria como la de microchips se reportaron pérdidas, entonces ahí vos el fabricante número uno quedó siendo Taiwan Semiconductor. Entonces, 2028 se sabe para dónde avanza esto o para dónde no avanza esto. Lo que va a terminar de moldear el futuro de la inteligencia artificial es la regulación que le puedan poner. Hoy en día no tenés regulación. Y acá los que me escuchan siempre saben que yo no soy pro regulación. Pero, en este caso, no digo que es algo que esté bueno o malo. Lo que digo es algo que va a pasar. Bien, sí, que lo hablábamos el otro día con respecto a Elon Musk. Elon Musk es uno de los principales promotores del libre mercado y justamente de la no regulación. Habló mucho, y siendo también uno de los propulsores de la inteligencia artificial, habló mucho sobre las regulaciones de la inteligencia artificial, que eso algo quiere decir, o sea, significa que quizás puede llegar a un punto de descontrol total y si puede caer en las manos equivocadas, por supuesto, o en como se usan en los gobiernos, ¿no? Con la alta tecnología que tienen hoy, puede llegar a ser un problema, puede llegar a ser peligroso, puede llegar a regularse un montón los mercados. Entonces, de alguna manera, creo que lo que se habla con regulación, en este caso particular, nosotros no somos muy fans de lo que es regular las cosas, pero creo que quizás tiene un sentido, ¿no? Como un fin o un norte al menos. Sí, y es algo que, como dije, va a pasar. O sea, no importa si nosotros estamos a favor o en contra, en algún momento va a pasar, posiblemente empiecen con Europa. Vos sabés que Estados Unidos diseña, China fabrica y Europa regula, ¿no? Así está Europa. Bueno, acá lo importante es, para ir cerrando el tema de inteligencia artificial, es vos tenés inversiones multimillonarias, las más grandes son las que tienen en general OpenAI. Nvidia está poniendo plata en cada una de las compañías que hace contratos para que les compren sus propios procesadores, ¿sí? Para que les compren los Blackwell. Y las grandes tecnológicas están haciendo centros de datos gigantes para que cada una de las compañías desarrolle su propio modelo de inteligencia artificial utilizando la tecnología de estas compañías y utilizando entonces los procesadores de Nvidia. Esto tiene que capitalizarse en el 2028, ¿sí? Tiene que capitalizarse en el 2028. Y acá empezamos a ver una situación donde decimos, bueno, hasta ahora vos ibas en una situación donde desde 2022 para atrás las grandes tecnológicas eran una máquina de hacer caja y no tenían en qué gastar ese cash. Entonces, ¿qué hacían? Hacían recompra de acciones. Cada vez que la acción se iba para abajo, estas compañías salían y decían, bueno, no pasa nada, yo tengo el cash para volver a comprarme mi propia acción, listo. Hoy ese cash no está. ¿Por qué no está? Porque
antes no había nuevos proyectos para invertir. O sea, siempre era, bueno, mejorar lo que ya tenemos. Apple mejora su modelo de iPhone. Google invierte en algún buscador un poco más potente. Meta le hace una actualización a Instagram, ¿sí? A partir de los centros de datos, cambió radicalmente el negocio. Los centros de datos vienen creciendo un revenue de un 30 a 40, 45% anual. Es altísimo lo que vienen creciendo. Vos pensás que compañías y negocios son multimillonarios. O sea, Claro. es mucho el ingreso que están teniendo. Ahora, ¿es suficiente para cubrir el gran costo de inversiones? Este costo que va a disparar todo tipo de industrias alrededor. Porque después esto va a llevar al colapso energético. Claro, sí, tal cual. Entonces, lo importante es cómo sigue esto. Estados Unidos, ¿sí? Después de la llegada de Trump, donde empezó a poner aranceles por todos lados, el mercado laboral. ¿Qué pasa? El mercado laboral de Estados Unidos no siguió creciendo, pero tampoco viste aumento de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Trump agarró y sacó a todos los migrantes. Sí. Literalmente fue con el ICE, ¿no? Que es como la policía la policía de los migrantes, vamos a decir para que está enterándose. El ICE fue barriendo empresa por empresa cada uno de los migrantes que había. O sea, hay estados que te dicen, te pago $1.000 si me decís dónde hay algún migrante. Bueno, hemos visto publicidades en las redes y todo hablando de eso. Es una gran campaña que se está haciendo. Es una gran campaña y la realidad es que en las fronteras de México los migrantes cayeron a cero. Hoy no tenés migrante entrando a Estados Unidos. Tenés todos migrantes saliendo. ¿Y eso qué genera? Bueno, la economía de Estados Unidos se desacelera. Tenés 28 estados en recesión de los 50. Pero se mantiene a flote por estas grandes inversiones de inteligencia artificial que están aportando casi 1.4 puntos en el PBI de Estados Unidos. Entonces, todo esto que viene pasando ahora, para que siga a flote cuando las compañías se quedan sin caja, ¿qué están haciendo? Saliendo a colocar una cantidad de deuda muy grande. Meta el otro día hizo una emisión de $30.000 millones. Vos pensás que acá en Argentina aplaudimos que sale YPF a colocar 1.000 millones. Provincia de Santa Fe sale ahora esta semana a colocar $1.000 millones. O sea, estamos aprendiendo eso. Bueno, Meta solamente en una emisión sola colocó 30.000 millones. Amazon había colocado 12.000 millones y están haciendo emisiones de forma muy frecuente. Y con esto, ¿qué es lo importante? Vos cuando emitís un bono pagás una tasa de interés. Esa tasa de interés, la discusión es, bueno, ¿qué pasa? Vos tenés ahora diciembre, la esperada reunión de tasas de interés, donde posiblemente ya está priceado que se baje la tasa. Hoy la tasa está en 3.75, 4. La idea es que se baje a 3.50, 3.75. ¿Sí? El tema es que, bueno, después, obviamente, hoy ya no estamos hablando si se baja o no la tasa. Estamos prestando la atención al discurso de Powell sobre si en enero se va a volver a bajar la tasa. Y puede que en enero haya una pausa con el tema de tasa de interés. Eso es lo que puede llegar a pasar y puede que le caiga muy mal al mercado esta noticia. ¿Por qué? ¿Por qué caería mal? Porque básicamente el mercado ahora está muy dovish. O sea, está muy pro baja de tasa de interés. Sí. Recordemos, ¿no?, lo que dijimos al principio. La tasa de interés lo que te hace es te motoriza toda la economía. A las empresas les genera un costo mucho menor tomar 30.000 millones al 3% que al 4%. O sea, ese punto porcentual de diferencia, estamos hablando de millones de dólares. Es mucha la diferencia en cash que se pierde, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que, bueno, viene Trump a decir, mirá, yo tengo una cuestión acá que resolver a nivel mundial en cuanto a lo que es el comercio, ¿sí? Bien o mal, el plan de Trump lo planteó Steve Mirano, que él dice en su modelo, dijo que, bueno, iba a hacer una reestructuración mundial del comercio internacional. Dice que primero iba a ser un desastre tarifario, lo vivimos en abril de 2025. Los mercados se destruyeron. Después se sentó a negociar uno a uno. Después empezó a ponerle aranceles a los distintos sectores, a las distintas industrias, y empezó a agarrar y arreglar con las grandes compañías inversiones en Estados Unidos. Traeme la producción de Estados Unidos y yo no te complico la vida. Lo hizo con Apple, lo hizo con Nvidia, lo hizo con Google, que están trayendo inversiones gigantes de Estados Unidos. Y vos me preguntás, ¿es suficiente? Y le pegaste a todo el resto de la producción. Pero es una cuestión geopolítica. Si vos tenés un competidor que en cualquier momento te puede llegar a tomar la isla de Taiwán y te puede llegar a cortar todo el suministro a nivel mundial de procesadores, ¿vos qué le ponés a los misiles, a los F-35? O sea, te dejan
te deja mirando para el norte, ¿no? Sí. En el sentido de que... Para no usar otra expresión. Para no usar otra expresión. Exactamente. Pero en el sentido que esto es importante. Trump le dice a Powell, yo tengo una cuestión geopolítica que arreglar. Vos ayúdame a sostenerme la economía. Perfecto. Ayúdame a bajarme la tasa de interés, motoricemos la economía. Entonces, Powell le dice, yo no te voy a bajar la tasa de interés, no tenés un vía libre a que yo te baje la tasa de interés. A partir de ahí empieza la pelea de Trump-Powell. La famosa pelea que se sí, dio en los últimos que meses. Trump sale cada tanto a ponerla ahí en Truth Social, la red social de Trump, sigue el X de Trump. Le sale a poner que es un empleado que no hace su trabajo, que es el más tonto de los tontos, así. Al otro día pone, bueno, tuvo un mal día, ya va a aprender. Entonces es buenísimo como Trump lleva a cabo sus negociaciones. Entonces lo que Trump quiere es básicamente que él poner presión sobre China y que la Fed banque la economía real, llevando las tasas a una zona de un 2%. Y para esto, si uno ve en Polymarket, ¿sí? Que esto, a ver, no está para nada bueno apostar, pero en Polymarket, en los mercados de apuestas, ¿qué es lo que pasa? Hay inside information, ¿sí? Bien, sí. Entonces, lo que termina pasando es que cuando vos te metés en un mercado de apuestas y ves que el principal mercado de apuestas tiene inside information, vos ves ahí qué va a pasar y ya sabes en qué va a ir. Hoy el presidente de la Reserva Federal que va a entrar en marzo es Hassett, ¿sí? Ultra dovish. ¿Qué es posiblemente lo que pase? Y acá un poco de hipótesis, como decíamos al principio, ¿no? Que algo de hipótesis a futuro. Bueno, Sí. posiblemente en el corto plazo, capaz que a mediano plazo, el año que viene, tengas una subida muy rápida de los activos. Se confirma que Hassett va a ser el presidente de la Fed. Hay que mirar muy de cerca el tema de inflación, que ya el target del 2% está prácticamente inalcanzable. Va a ser 3% la inflación en Estados Unidos de ahora en más. Y puede llevar al 2% la tasa. Licuás 1% al año los intereses de la deuda. En Estados Unidos tiene mucho peso sobre el gasto público total. Y lo que termina haciendo es que, bueno, vas a crear, ¿qué cosa? Cuando baja el ciclo de tasas, empiezas a ver mucha toma de deuda, mucho apalancamiento. Y lo que a futuro te puede llegar a crecer es una burbuja. Entonces, si la inteligencia artificial, los resultados no crecen demasiado a niveles muy rápidos, la bolsa va a crecer muy rápido con las tasas al 2%. Si la bolsa crece demasiado rápido con las tasas al 2%, lo que va a terminar pasando es que las valuaciones van a ser cada vez más altas, porque hay un ratio que se sigue mucho en el mercado que se llama Price Earning. ¿Qué es? Yo pongo el precio de una acción dividido la ganancia por acción, porque la ganancia por acción es lo que a mí me muestra la contabilidad. Claro. El Price Earning lo que me dice es, bueno, si yo tengo el precio de la acción, que es lo que se mueve todos los días en el mercado, no más subjetivo, contra la ganancia por acción, que es lo concreto que ganó la compañía por acción, bueno, ahí yo digo, está bien. Si tengo a 7 compañías exactamente iguales, que tienen un ratio precio por acción de 30 y tengo una que está en 60, pues dicho, espera, esta está carísima. La vendo, me voy a una de 30, ¿sí? Bueno, hoy en día la mayoría de las Big Tech, salvo Meta, tiene 30 del ratio price earning. Si vos empezás a ver que ese ratio se va a 40, 50, porque te está habiendo mucha gente que se endeuda, ¿sí? Mucha plata entrando a la bolsa rápido, lo que te termina pasando ahí que es que se te va a ir formando una especie de burbuja. Hoy, con los números de ahora, yo te digo, no hay burbuja. Está bien que ante una economía en Estados Unidos que tiene costos mucho menores, vos tengas un ratio price earnings mucho más alto, ¿sí? Que el promedio histórico. El promedio histórico siempre fue 17. O sea, si vos tomás la capitalización bursátil del S&P 500 y lo pones contra lo que genera las 500 compañías del S&P 500, es 17 más o menos el promedio histórico. Hoy estás en 30. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero mejoraste mucho la productividad. Es como una especie de tercera revolución industrial esto. Mirá, qué interesante eso que traes. Tercera revolución industrial. Y porque estás en una economía que ya prácticamente no crece. O sea, no tenés, salvo sacando las tecnológicas, no tenés a Caterpillar, a Lockheed Martin, a JP Morgan, a Visa, Mastercard, que incrementen sustancialmente sus ingresos, su revenue, su facturación. Lo que tenés es que mejoran sus márgenes. ¿Por qué? Y porque bajan costos. La inteligencia artificial, como decíamos antes, te baja costos, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, eso es el futuro de cómo puede llegar a seguir. A mediados del año que viene vamos a tener que prestarle mucha atención, ¿sí?
puede ser entrando agosto o septiembre del año que viene. Estacionalmente meses muy malos para el S&P 500. Ahí hay que prestar mucha atención a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Y si esto puede llegar a aguantar porque Trump y Bessent están muy encima del mercado financiero, habría que esperarlo hasta 2027. Hasta 2028, perdón, cuando termina Trump. Y ahí, bueno, ver qué pasa. Ver si el nuevo presidente está tan encima del mercado financiero como lo ha estado Trump hasta ahora, ¿no? Trump, el que viene tradeando a partir de las cosas que dice Trump, está haciendo demasiada plata, ¿sí? Te das cuenta que el tipo está muy metido en el mercado financiero y le interesa mucho y lo vienen siguiendo de cerca. Entonces, lo que hay que prestar atención es, bueno, cuando salga Trump, que Trump, recordemos que no tiene reelección, ¿quién entra? Hoy, si uno va a los estados claves, los republicanos están arriba. En Pensilvania están arriba, en Michigan y en Wisconsin, ¿sí? Siguen arriba, a pesar de que, bueno, se ha perdido gran parte del voto hispano, por eso Trump está tan interesado en Venezuela. Pero en definitiva, los que se pueden llegar a venir, ahí la discusión va a ser si viene un J.D. Vance, ¿sí? Más pro-American First, o un Marco Rubio, ¿no? Que son los grandes candidatos a suceder a Trump. En nuestra opinión, Rubio sería mejor, porque, a ver, en definitiva, es un tipo de familia cubana de la Florida, ultra en contra del socialismo y socialismo latinoamericano, que hizo que su familia tenga que irse de Cuba a Estados Unidos. Y bueno, es el tipo que está llevando adelante todas las intervenciones que pueden haber en Latinoamérica. Entonces, a ver, esto que estoy diciendo es la integración del S&P 500. Antes yo les dije, el S&P 500 fue salvado por la inteligencia artificial. 2022, cuando decía antes, venías con una suba de tasa muy fuerte, te salvó la inteligencia artificial. Ahora vas a entrar de nuevo en la economía real. Con esta toma de deuda masiva que hacen las empresas, las grandes tecnológicas, vas de nuevo a que tengas que mirar la tasa de interés, porque antes subían la tasa de interés, la bajaban, no importaba tanto, el mercado decía, che, esto está volando, y sí, Nvidia voló en ganancias, y se tradujo en una capitalización bursátil de 5 trillones de dólares. Bueno, se convirtió en la empresa más valuada Exactamente. de todo el mundo, superando a empresas como Microsoft, como Apple. Una empresa que hace 5 años vendía plagas para videojuegos. Sí, querías armar una computadora y lo primero que pensabas era Nvidia. Era en Nvidia. En ese tiempo que nosotros comprábamos la 1060, por ahí. Exactamente. En ese sentido, eso es lo que vino pasando. Entonces vamos a ver, y hay que seguir muy de cerca el tema tasa de interés y ver cómo sigue el tema desempleo, ¿sí? Inflación, yo no sé si lo miraría tanto porque Trump tiene controlado el precio del petróleo. Trump tiene atado de pies y manos, tiene a los árabes agarrados, tiene agarrado de pies y manos a todos para él poder controlar el precio del petróleo en 60-70. Ese es el rango. Un rango que para Vaca Muerta no tenés. Si está en 70 es mucho mejor que esté en 60 para Vaca Muerta. Si llega a ir a 80, Vaca Muerta vuela. Y ya abajo de 60 se le complica, ¿no? Lo que es Vaca Muerta. Un poquito Argentina, pero no es el tema de hoy. Entonces, ya hablamos de cuándo podría llegar a explotar la burbuja. Recuerden, agosto-septiembre del año que viene, 2026. O salvo que, bueno, Trump siga el mandato, ¿sí? Hasta el final. Ahí yo me preocuparía por quién puede ser el sucesor de Trump, ¿sí? Y después, básicamente, ya para cerrar, veamos el tema de Japón, ¿sí? Perfecto. Hacemos una pequeña pausa ahí. Para recordarles nomás que nos pueden seguir en YouTube, totalmente, en Spotify. A partir de ahora vamos a empezar a subir semanalmente este tipo de podcast. Como pueden ver, un poco la intención que tenemos y la modalidad que vamos a llevar es esta. Mucho de pregunta y respuesta. Juanpi hablando y explicando cómo es que ve hoy él la posición de los mercados, sobre todo lo que va pasando semana a semana. Y bueno, es un poco también lo que queremos proyectar, ¿no? Explicar y bajar a tierra todo eso que anda volando, que es muy difícil en la realidad explicarlo en una sola hora. Así que, como verán, se lleva todos los premios de contar con lujo de detalle todo lo que está pasando. Pero bueno, pueden seguirnos tanto en el canal de él, que lo vamos a estar compartiendo seguramente en todas las redes para que tengan acceso. También en Spotify y también en YouTube, que vamos a estar subiendo todo. Así que nada, gracias por estar del otro lado y bueno, continuamos con Japón, ya para cerrar. Para cerrar, si esto es breve, no sé si era la idea de traerlo, pero salió ahora recién sacado del horno. No recién sacado, sino a ver qué es lo que pasa. Japón hace 20 años no crece. Entonces, como hace 20 años la economía japonesa no crece, está en una cuestión de tasas a cero, ¿no? Está siempre la típica frase que da vuelta de que hay un economista que dice, no me acuerdo el nombre ahora, pero dice, vos tenés 4 tipos de economía: las desarrolladas, las subdesarrolladas, Argentina y Japón. Japón lo que tiene es que con tasas cero o negativas durante más de 24 años, si no me equivoco, ¿sí? Potenciado en 2008, la economía jamás creció
y jamás generó inflación. Entonces, ¿vos qué propiciás? Con una tasa, con una tasa de interés al 0%. Generás un escenario de carry trade. ¿Sí? ¿Dónde? Vos sos un fondo japonés, sos un trader japonés, sos un inversor estadounidense, puede ir a Japón, te endeudás en yenes, y esos yenes, al 0%, poner que para una persona un fondo le sale 0,5, Claro. eso lo llevas a Estados Unidos, lo convertís en dólares y te invertís en un bono del Tesoro americano a un 4% y de ahí con un riesgo para arriba. Hay gente que se endeuda en yenes para comprar acciones, hay gente que se endeuda en yenes para comprar bonos corporativos, high yield, investment grade, ¿sí? Hay gente que se endeuda para invertir directamente en el mercado de derivados, o hay gente que simplemente hace lo que se llama carry trade, pero no es carry trade como en Argentina de hago un plazo fijo en un banco y listo, no. Ahí hacen carry trade con derivados financieros, hacen carry trade con futuros, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que termina pasando, en definitiva, es una cosa adicionalmente antes de eso, es vos, el yen, cuando tenés las tasas del 0%, se devalúa constantemente. Claro. Vos lo devaluás, o sea, como cuando acá en Argentina sube el precio del dólar, ¿sí? Que en realidad lo que pasa es que se devalúa el peso, Exactamente. ¿sí? Allá pasa lo mismo. Y si vos sos un inversor que toma deuda en yenes a una menor tasa que en Estados Unidos, pero encima de todo vas a deber la misma cantidad de yenes, pero vos tenés dólares y con esos dólares te compras más yenes, tenés ganancia por todos lados. Perfecto. Sí, tenés ganancia por todos lados. Entonces, durante 24 años se armó un escenario de carry trade gigante que dejó al Banco de Japón atado de pies y manos. Hasta ahora, el Banco Central siempre coordinó sus movimientos con la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque básicamente la Fed y el BOJ, ¿sí? El Banco de Japón, lo que dicen es, bueno, a ver, siempre coordinemos los movimientos en conjunto, porque vos, Estados Unidos, dependés de mi carry trade, porque si yo subo las tasas sin avisar de decirle nada, me llevo un montón, miles de millones de dólares, ¿sí? Billions, como se dice en Estados Unidos, me los llevo directamente hacia Japón y te vendo todos los activos, te liquido todas las posiciones, lo que llama el margin call, ¿sí? Te liquido todo. Entonces no subo la tasa rápido, pero apareció algo en Japón que no aparecía hace mucho tiempo, que es la inflación. Un gran fantasma. 3% llegó la inflación en Japón. Con una economía, con un déficit fiscal terrible, un país que es el más endeudado del mundo, con el 300% del PBI en deuda, ¿sí? Y lo que termina pasando acá es que vos tenés mucha gente que está endeudada y ahora en Japón, en breve lo vamos a ver si suben o no la tasa. Si suben la tasa en Japón, el bono del tesoro japonés va a rendir mucho más. Bien. Va a hacer que se desarmen muchas posiciones en Estados Unidos, se fortalezca el yen y se ejecuten efectivamente las garantías. O sea, que me llame mi broker y me diga, che, ¿reponés o te vendo el activo? Bueno, cuando se empiezan a vender los activos, ahí se empieza a producir el efecto en cascada, ¿sí? Esto el año pasado, si tenemos una referencia, el 5 de agosto del 2024 hizo temblar al mundo. En un día el Banco Central de Japón amenazó con subir, amagó con subir en realidad. Sí, recuerdo 50 puntos de tasa, el mundo voló, ese día el S&P cayó 5%, además después no pasó nada, recuperó enseguida, fue una oportunidad de compra más que otra cosa, pero es algo que yo no dejaría de mirar. Estamos viendo que lo principal que está sufriendo en estos días es el Bitcoin, ¿sí? Llegando a la zona de $85.000 al día de hoy, más o menos, la última vez que lo vi, hay que ver ahora cómo está operando el mercado asiático. Entonces, lo que pasa, y para cerrar es eso, son las dos cosas que tenemos que ir siguiendo de acá a los 2 próximos años que se vienen. Tema, tasas de interés en Estados Unidos, inteligencia artificial, que nos tenemos una burbuja ahí, y cómo sigue la evolución de este problema que tiene Japón, ¿sí? Si hay coordinación entre Estados Unidos y Japón, son los temas que tenemos que ir monitoreando bien de cerca, ¿sí? Así que creo que lo disfrutamos. Yo lo disfruté, este primer episodio. ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? Me sentí cómodo, ¿vos? Me encantó, muchísima información. Bueno, esto es un poco el modelo que vamos a seguir, de pregunta y respuesta, pero más que nada con que vos tengas la libertad de expresar, de hablar y de contar, quizás un poco más con esta interlocución, ¿no? De bueno, más conversacional, más una conversación entre amigos, entre compañeros, que
que algo tan profesional y tan duro, ¿viste? Porque para eso ya está tu canal, con los audios de WhatsApp, y mismo la gente se informa, ¿no? A través de otros medios, leyendo, por noticias. Creo que esto es un poco más una charla privada con el asesor Bandoli, que es muy, muy importante eso también a tener en cuenta. Me sentí muy cómodo, me gustó. Se va a repetir, obviamente, para que la gente ya sepa, los próximos capítulos van a salir estas semanas. De nuevo, las plataformas van a ser YouTube, Spotify. Probablemente mandemos también un short o algo similar a WhatsApp para que la gente lo tenga a mano también y pueda escuchar. Pero la idea es esa, justamente, una conversación donde todos desde su auto, su casa, mientras estén entrenando, quizás en un domingo, que tengan un tiempo para aprender un poco y para entender un poco cómo funcionan los mercados, puedan conocer y saber más sobre lo que está pasando hoy en el mundo. Me gustó mucho, mucha información diste. Creo que está muy bueno hacer como un resumen, ¿no?, de todo lo que estuvimos hablando, así que quizás eso también acompañaría por ahí el podcast para enviar, no como un resumen para que todos lo tengan a mano. Y bueno, nada, me alegro que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado. Bien, y un último chivo, si se puede así decirlo, es: recuerden que yo soy asesor financiero, tengo un equipo de asesores conformado por 5 excelentes asesores, ¿sí? Zoe, Ricky, Pedro, Santino y Nico, a los cuales les mando un gran saludo, y le quiero decir a todo el mundo que tenemos, así como estamos hablando ahora, toda esta información la tratamos de llevar adelante el día a día a través de asesoría financiera mediante la plataforma de Balance. Nos pueden escribir a nuestros WhatsApp personales y con gusto vamos a estar brindando todo el servicio, ¿sí?, de lo que es apertura de cuentas sin costo alguno, ¿sí? Si operan en alguna otra plataforma, con algún otro asesor, si no iniciaron todavía a abrirse cuenta, por favor anímense, porque los montos de inversión en el mercado son realmente muy pequeños, ¿sí? Y estamos para eso, ¿no? Para ayudarlos a ustedes a llevar las inversiones financieras del día a día, que nos escuchen todos los días en el canal, que nos escuchen por acá, ahora semanalmente. Así que bueno, un gran saludo para todos, que descansen y gracias por escucharnos hasta acá. Así es, Juanpi, nos despedimos. Bueno, te voy a dejar esa última palabra, pero un pequeño detallito más que quería agregar. A partir de ahora, tal cual como lo dijiste, vamos a tener este podcast semanal. Así que espero que tengan la oportunidad de escucharlo, de seguirnos, de compartirlo, que a nosotros nos ayuda mucho. Obviamente esto va a mejorar. Hoy es simplemente un pequeño estudio que tenemos y compartimos con Juanpi. Y empezamos muy de abajo, así que esto de a poco va a seguir creciendo. Gracias por estar del otro lado. Gracias también, un saludo grande a la familia, amigos, a compañeros de Balance y compañeros que compartan y reposteen esto. De nuevo, esto va a ser información para gente que está muy dentro del mercado y conoce lo que es el día a día, pero también para aquellos quienes quieran aprender y entender un poquito más, intentando bajarlo un poco a criollo y a lo que nosotros conocemos un poco más coloquial, ¿no? Así que gracias por estar del otro lado, nos despedimos, espero que la hayan pasado lindo, que se hayan informado, que conozcan cosas nuevas y nos vemos la semana que viene.